Mire la diferencia entre la cuarta y la quinta. Esta y esta. Mire que no son la misma. En la segunda fila tenemos, en la Doctor, segunda se fila parece tenemos la la última. castaña, la segunda. Esta, la última segunda, se parece. esta. Exacto, pero abajo ya está pelada. Mírele ahí. Ah, la de abajo, vamos a ver. Esta. Sí. Esta. Bueno, Son diferentes. Miren, es la miren la misma que se semilla, que es coge. diferente. Que se come el kilo de ese lado. Esa es la Se sacó. castaña de Indias. Exacto. Pero acá tenemos la fruta de pan. Sí, la fruta de pan no es otra, esa es la castaña, entonces. Esa es la castaña, hermano. Castaña de Indias. Ok. Ya tenemos hasta en cápsulas, en perlas. Se parecen al pan de pobre. No, la fruta de pan es diferente. Sí, Viene sí, grande. vean, la fruta de pan sería esta. Sí. Vamos a poner fruta de pan. No, póngale ahí altramuse. Altramuse. Ah, Altramuse. Ahí está, va. altramuses. Ah, ya. ¿Eso? Esa es la famosa altramuses que lo conocemos como chocho. Chocho. Ah, eso no hay aquí en Venezuela. Eso es, la que yo veo más que se parece es la que estaba en el árbol guindando en la bruma verde, que de ahí que sacamos el pan de pobre. Uno lo abre y salen las pepas, pero esta no la conozco aquí en Venezuela. Pero la que mostró el hermana ahora, que está en un árbol, una cosa verde guindando, que es altísimo el árbol para agarrar, hay que esperar que se caigan para poderlos consumir, porque son muy altas. Ese es el pan de pobre que le decimos aquí, castaña le dicen en otras partes de Venezuela. Este es el pan de pobre. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa, hermana? Que sí, que hay que esperar que se caiga del árbol porque es muy alto el árbol. Sí, También son unas pelotas muy grandes que si le caen encima, uy. Sí, se caen solas. Hay que esperar que caiga para podérsela comer. Uno la sancocha con sal y la pela y se la come. es que, doctor, vea, hay dos que son muy parecidas. Por ejemplo, esta que está aquí es la fruta de pan que está hablando la hermana. Esta. Pero está una que le dicen también como castaña, que tiene estas semillas adentro. La gente las cocina y se las come, tiene esta semillita. Las cocinan, las quiebran y se las comen. Bueno, las Esa es la comemos porque yo también he comido, ¿ves? esa De es la esta. fruta de pan. Esa es la La fruta de otra pan, que usted estaba hermanita. mostrando es la famosa Yapri. Esa es Ah, otra. ya. La que ahorita, antes de esta, es la fruta de pan, que le dicen pan de pobre aquí también. Exacto. La que está en la primera fila, en la primera línea, la tercera, es en cambio Yapri. Ajá. La tercera en ese, arriba. Arriba. Ahí. No, La tercera, ese Esta Yapri. Sí, ese no es fruta de pan. se esa parece. tampoco la conozco. Esa tampoco la conozco. Es que No, son ese variedades que se parecen. Pero Ahora, son la que está aquí en medio, la tercera, sí la conozco, que es la fruta de pan. Pero la castaña de India sí es completamente diferente. La castaña de India sí es completamente es la diferente. castaña de India, pero la gente casi no la consume. Tampoco el chocho, no hay en muchos lugares conocidos como altramuses. Ajá, doctor, una pregunta entonces, ¿es bueno comer yuca o no es bueno comerla mucho o qué? Porque aquí comemos hasta casabe, que sabe de la yuca. Bueno, pero lo que pasa es que no hay que excederse por su contenido en almidón. Yo la cocino y hago arepa de yuca en el tostarepa. Después la amaso y hago las bolitas y la pongo. Está bien, sí, se puede hacer muchas presentaciones.
enteras, cocinadas. Hay personas que lo hacen arepas, tortillas, tortas, Casabe. como le quieran llamar. Casabe, que rayan a yuca, le sacan el almidón y hacen unas tostadas. Se llama casabe. Bueno, Aquí lo hacen mucho una los indígenas. preguntita. Entonces, Una preguntita, hermano. dígame, Vea, los macarrones tienen almidón. perdón, Los macarrones, los fideos tienen almidón. por supuesto, Ah, por eso es que engordan tanto. exacto, exacto, ¿ya? Y más que nada por el trigo, porque los macarrones son del trigo, ¿sí? Y continuando con los alimentos, tenemos el grupo de las frutas, verduras. La yuca se hace mazamorra con leche. Bueno, dependiendo, tiene muchos platos para hacerlo. Bueno, entonces tenemos el grupo de las hortalizas, de las frutas, de las verduras, ¿sí? Estos, especialmente el grupo de las frutas y verduras, están compuestas por un sinnúmero de especies y tienen variedades que, sin embargo, estas tienen unas características comunes por su composición nutritiva. Especialmente entre este grupo tenemos que contienen fibra vegetal. Son relativamente ricas en vitaminas hidrosolubles y sales minerales. Tienen una particularidad que se pueden comparar entre sí porque tienen una unidad de peso y su valor energético que oscila entre algo moderado o pequeño. Contienen glúcidos simples. Apenas contienen proteínas y lípidos. Entre el 80 y 90% de su peso es agua. Entre el 80 y el 90% de todo su peso es rica en agua. Por eso es que se la pone en el mismo grupo frutas, verduras y hortalizas. Ahora, analicemos las frutas. En alimentación general se da el nombre de frutas a todos los vegetales frescos que constituyen frutos de distintas plantas, como naranjas, manzanas, peras, ciruelas, mangos, etc. Contienen glúcido simple. Es una glucosa, sacarosa y principalmente fructuosa. Principalmente fructuosa. Es una concentración aproximada entre el 10% de la parte comestible. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos enfocar esto? Porque contienen poco almidón y no podemos esperar que la fruta te vaya a subir la glucosa porque no son ricas en almidones. No tienen glucosa como producto terminado. Encontramos en ella fructuosa, sacarosa y poca cantidad de glucosa. ¿Sí? Ahora, es importante saber también que algunas especies dentro de la misma, el valor asignado en las tablas de composición es un valor medio, ya que estos son alimentos ricos en distintos tipos de elementos esenciales, elementos químicos esenciales. Por ejemplo, tienen potasio, magnesio,
Además, otras frutas también contienen hierro y calcio. La riqueza en vitaminas, ¿sí?, es una de sus principales características. Ahora bien, en unas especies contienen vitaminas que apenas aparecen en otras, como por ejemplo los cítricos, como naranja, mandarina, limón, toronja o pomelo, el kiwi, son muy ricos en ácido ascórbico, al igual que el melón, la guayaba y las fresas. La mayor parte de las frutas contienen cantidades pequeñas de betacaroteno y de vitaminas del grupo B. La mayoría tiene cantidades pequeñas de vitamina de complejo B. El aporte, las necesidades diarias de vitamina C, la provitamina A y otras hidrosolubles solo quedan asegurados tomando de 2 a 3 piezas de frutas al día. Por ejemplo, los zumos de frutas contienen agua, azúcares, parte de las vitaminas y minerales, pero no contienen fibra en las frutas enteras. En cambio, un vaso de zumo puede proporcionar más energía que una pieza de fruta. Más energía que una pieza de fruta, ya que generalmente se utilizan varias frutas para su elaboración. Por ejemplo, no es lo mismo consumir una manzana y una pera que un vaso de jugo de manzana y de pera. ¿Sí? Ahora, las pectinas y las hemicelulosas son componentes de fibra, y esta de fibra vegetal, que con más frecuencia se hallan en la parte comestible de las frutas. Por ejemplo, usted quiere aprovechar de la fibra, debe consumir la manzana no en extracto, sino masticándola. ¿Sí? Masticándola. Es diferente que usted aproveche una fruta en extracto que masticándola. Pero si bien es cierto que en la piel de la manzana, como la pera, los melones, ¿sí?, existen una concentración más elevada de fibra, también es que algunos contaminantes tienen en las cáscaras, y es importante recalcar. Por ejemplo, en los duraznos, ¿qué encontramos? Plomo, insecticidas o restos de insecticidas. Cuando comemos la manzana, cuando comemos el durazno con todo cáscara, vamos a tener fibras allí, pero es peligroso porque este está rico en plomo y restos de insecticidas, los cuales son difíciles de eliminar, aún con un lavado enérgico. El valor calórico de la fruta viene determinado en general siempre por concentraciones de azúcares oscilando entre el 35 y el 45% de kilocaloría por cada 100 gramos. Entre 35 y 45 kilocalorías por cada 100 gramos. En cambio, las naranjas, las fresas, por ejemplo, con excepción, pueden citarse unas frutas grasas de alto valor lipídico y por tanto energía. Ahí tenemos una fruta que tiene un valor energético y también contiene grasa o lípidos como el aguacate. ¿Sí? Tiene un 16%, a diferencia del coco, que tiene 60%. ¿Dónde entonces hay más grasa? En el coco. Estamos hablando del coco hecho o coco seco.
El aguacate, en cambio, es rico en ácido oleico y el coco es rico en grasos saturados, a pesar de que es una grasa o un producto vegetal. Esto hay que recalcar lo que contiene, porque hay personas que le encanta consumir aceite de coco o consumir el coco seco. Ahora, a diferencia de las verduras, son vegetales cuyo contenido en glúcido es generalmente menor que el de la fruta. Las verduras, ¿sí?, tienen un contenido de glúcido menor. Al igual que las frutas, ¿sí?, deben de consumirse frutas crudas o también hortalizas crudas para su mejor provecho, ya que ahí posee aromas y el color característico. La parte vegetal utilizada como verdura varía entre uno y otro. Así pues, por ejemplo, la selga, la col y las lechugas son hojas. El apio es un tallo. La coliflor y las alcachofas, en cambio, son flores. Tenemos que tener la diferencia entre el uno y el otro. Acelga, espinaca, esto utilizamos las hojas, ¿sí? La alcachofa y también la coliflor, en cambio, son flores. Y el apio está entre los tallos. Hermana, sí es bueno el aceite de coco, solo que hay que ver cuánto nosotros estamos consumiendo. No se debe abusar, ¿sí? A diferencia de lo que estábamos hablando, los ajos y las cebollas, en cambio estos son bulbos, el Allium cepa y el Allium sativa, estos son bulbos. En cambio el tomate es un fruto, pero por razones culturales hace que se incluya en esta familia de alimentos. Las verduras. El tomate, aunque es un fruto, por razones culturales se lo agrega a las hortalizas. Ahora, ¿cuál es la composición nutritiva de las hortalizas? Estas contienen azúcares, aunque generalmente su concentración es mucho más baja que las frutas. Para su utilización en ciertos regímenes, por ejemplo, en las diabetes y en los obesos, pueden ser útiles clasificarlas por separado, ¿sí? Por ejemplo, con menos del 5% de glúcido, que tiene un menos del 5% de glúcido. Están entre 5 y 10% y con más de un 10% que las frutas. Entonces, tenemos que hacer una clasificación y si quieren anotarlo, ahí lo tienen. Por ejemplo, entre las verduras tenemos acelgas, espinacas, lechuga, col, coliflor, espárrago, pimiento, rábanos, tomate, apio, berro, borrajas, cardos, setas y grelos. En cambio, entre las verduras, ¿sí?, que ya tienen un 5 a 10%. Buenos días. Tenemos la zanahoria, las cebollas, los nabos, los puerros, la remolacha, el calabacín y la col de Bruselas. Mire, las verduras más bajas, que son inferiores al 5%, las que ya mencioné primero, acelga, espinaca, berro, alfalfa, ¿sí? Estas están inferior al 5%. En cambio, las
entre 5 y 10% está la zanahoria, está la cebolla, los nabos, los puerros, la remolacha, el calabacín y la col de Bruselas. En cambio, las que tienen mayor al 10% están las alcachofas y los ajos. Entonces, esto tenemos que tener mucho en cuenta para cuando nosotros queremos hacer una dieta balanceada. Entonces, su contenido en proteínas y lípidos es de alrededor del 1%. Las verduras, mucho cuidado. ¿Sí? Solo tienen de proteínas y lípidos 1%. Debido a la clorofila, las verduras son ricas en magnesio. Las verduras son ricas en magnesio. La mayor parte de ellas contienen mucho potasio y poco sodio. Mucho potasio y poco sodio. Entonces, usted quiere regular la presión, puede aprovechar de las verduras. Puede aprovechar de las verduras con toda facilidad. Algunas verduras como la espinaca, la selga, el tomate, proporcionan una pequeña cantidad de hierro. Pequeña cantidad de hierro que, como ya se ha señalado, se absorbe mal en los alimentos de origen vegetal. También pueden contener calcio entre el 25% y el 150 miligramos de ella. Tenemos solamente un 25%. Respecto al contenido en vitaminas, destacan la provitamina A o beta-caroteno, principalmente en las verduras de color intenso. ¿Sí? La vitamina C tiene un 25 a un 50% de miligramos por cada 100 gramos que contiene. En muchas especies y diversas tienen vitaminas del grupo B. Entre las que quizás convenga destacar el calcio y el ácido fólico abundante están en las hojas. Sí, pero también en otras estructuras de las verduras. Por eso es que nosotros no debemos prescindir, no debemos dejar de prescindir de las acelgas, espinacas, que era lo que le daba fuerza a Popeye, las espinacas. Varios componentes de la fibra vegetal están ampliamente representados en estos alimentos, como la celulosa, la hemicelulosa, la lignina. Sobre todo, es una de las principales razones para que nosotros recomendemos a la persona el consumo habitual de verduras. Ahora, también en su contenido energético conviene señalar que por lo general es muy bajo, aunque existen considerables diferencias según el porcentaje de glúcido. Así, mientras 100 gramos de acelga proporcionan unas 12 kilocalorías, igual cantidad de zanahoria aportan 44 kilocalorías. Por eso es que es variado. No todas las hortalizas contienen las mismas calorías. Y si se trata de alcachofa, estas tienen más. Por eso es que estábamos hablando la diferencia entre acelgas, zanahoria y alcachofa. ¿Sí? Ahora, citamos también aquí los hongos o setas comestibles por ser vegetales de composición parecida a la de las verduras. Aunque cuando estamos estudiando, se las pone entre las familias de los hongos. 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 Es importante que nosotros tengamos claro de todo lo que estamos mencionando. Cuánto comemos, cuánto consumimos para saber si nuestro cuerpo necesita solo consumir de estos alimentos.
queremos bajar los aportes de kilocaloría, consumamos más ensaladas que granos cocinados o cereales o tubérculos cocinados. ¿Sí? Nos va a ayudar muchísimo en nuestro cuerpo. Ya hemos hablado la propiedad que tiene la yuca o tapioca, ¿sí? O mandioca. Es rica en antioxidante para las personas que tienen intoxicación de cianuro. Algo que se escape y que ustedes quieran preguntar, están en su tiempo.